¿Qué tal saludarlo este domingo? Hoy un tema muy importante, padres de familia, amas de casa, adultos mayores, jóvenes. No se automediquen. El automedicarse lo puede llevar inclusive a la muerte. Hoy tengo expertos de las instituciones del sector salud aquí en nuestro estado que nos hablarán de lo peligroso que es automedicarse, porque no sabemos inclusive qué medicamento es o puede ser un medicamento que no es el correcto. Y bueno, vamos a presentarle hoy a nuestros panelistas que nos acompañan este domingo. El doctor Julio Bueno Ledesma, coordinador de prevención y atención de la salud del IMSS en Jalisco. Doctor Julio, gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Este domingo, todas las familias atentos con este programa, que estamos, por supuesto, una hora con toda la atención de la automedicación. Y el doctor Mauricio Ambriz Alarcón, médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y el doctor Alejandro Villarroel Cruz, supervisor médico del ISSSTE. Muchísimas gracias, doctor. No, Rocío. Pues hay que ver cómo está la automedicación en Jalisco. ¿Y qué es la automedicación? Empezamos con usted, doctor. Claro, Rocío, pues la automedicación es utilizar cualquier medicamento que no fue prescrito por un especialista o uno en materia de salud. Existe en este país, bueno, un gran autoconsumo de medicamentos que pueden desencadenar, como usted bien lo dijo, alguna patología, ¿no? O inclusive intoxicación en pacientes, y también nos provocan problemas en el sector salud, como pueden ser resistencia de los antibióticos, por estar tomando antibióticos repetidos. Así es. Y ya llegas y ya a todos eres resistente. A todos eres resistente, y nos provoca un problema grande también a las instituciones, este tipo de automedicación. Sobre todo, yo lo que tengo de experiencia es que los pacientes utilizan muchos los AINES. Les doy un paréntesis: ¿qué son los AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos, como son diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, que se utilizan a diario, y estos, al utilizarse por largas exposición, pueden provocar daños renales. Daños renales, que estamos teniendo muchos problemas renales, sí, y a corta edad, y dices, ¿por qué? Pues puede ser por el medicamento. Los Sedalmerc, las aspirinas, todas esas cosas que se utilizan a veces los trabajadores para agarrar energía. Bien. Todo eso provoca daños a la salud crónicos, y si a eso le sumamos alguna enfermedad que ya tienen los pacientes crónicas, como puede ser diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, o alguna enfermedad inmunológica o crónica de cualquier tipo, sumado a una exposición larga de estos medicamentos, pues bueno, nos lleva a patologías muy severas. Doctor Mauricio, ¿y cómo estamos aquí en Jalisco? ¿Cómo ha visto usted esta automedicación que la tenemos desde años, hasta inclusive es una tradición de tómate esto y ya tienes tu botiquín familiar y ya decides qué darle a cada hijo, ¿no? Exacto, de hecho eso es bastante frecuente. Buen día para todo el auditorio. Es muy frecuente en la población mexicana de esta sensación paternalista en las familias, pues de creernos todos doctores, ¿no? Todos en nuestras familias hemos tenido papá, y todos mamá, recetamos. Y todos recetamos. Entonces, de repente todos somos doctores y a mí me funcionó esto, te voy a dar esto. La medicina es bastante compleja, y se debe de tener en cuenta esto, no para que todos deban de saber de todas las enfermedades, sino de que cada enfermedad requiere un tratamiento específico supervisado usualmente por un médico. Y cada organismo, porque cada organismo es diferente. Así es. ¿no? Hay una parte que me gustaría esclarecer, que es la autoprescripción de la automedicación. Adelante. La Ley General de Salud, en el artículo 226, establece que hay 6 clasificaciones o 6 tipos de clasificaciones de los medicamentos que se pueden dar en el sector salud, en las farmacias. O sea, como los más comunes. Son sobre todo grupos en los que, ¿cómo te los pueden administrar? Por ejemplo, el grupo 1 tienen que llevar receta forzosamente y autorizados. ¿Que son los controlados? Los controlados, por decir así. ¿Controlados? Receta. Receta, y que se tiene que tener específicamente la receta, por ejemplo, de un médico especialista o subespecialista. Hasta el 6, que son medicamentos que venden de manera libre, incluso fuera de farmacias. Farmacias homeopáticas o de remedios, etcétera, ¿no? Y ya conforme se va haciendo la gradificación o la clasificación, pues van metiendo recetas que se pueden resurtir, entre otras, ¿no? Entonces, en el caso de la automedicación, aplica para aquellos medicamentos, como mencionó el doctor, como los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, en casos en donde el paciente tiene un dolor de cabeza que le pasa durante toda su vida, ya sabe que le funciona y lo puede consumir, que se encuentra de una teórica manera válida. Sin embargo, el otro extremo es la autoprescripción, que es en donde el paciente no sabe qué enfermedad tiene y empieza a utilizar o a calar, como quien dice, de la gran variedad, cualquier medicamento a ver qué le funciona sin tener una supervisión
prescrita específicamente por el médico, y es en donde viene el problema, porque son medicamentos que usualmente los pueden conseguir por fuera. Teóricamente deberían de tener una receta supervisada por un médico, pero pueden tener daños definitivamente a la salud. Esa es la clarificación. No es lo mismo automedicarse a autoprescribirse, que la autoprescripción incluso viola la Ley General de Salud y es peligrosísima para la salud per se. Claro. O también aquí preguntarle al doctor Alejandro si muchos, pues y sobre todo los adultos mayores, como dice el doctor Mauricio, pues ya le funcionó un tratamiento y lo puede repetir, inclusive utilizar un antibiótico, otro antibiótico, y dice, es que ya no me hace, porque ya te hiciste resistente para ese, sobre todo, por ejemplo, de infecciones de vías urinarias. Mira, gracias, Rocío, por darme la palabra. Yo soy anestesiólogo de base, principalmente de niños, y luego fui paliativista muchos años. Ya soy jubilado de 2 instituciones. Entonces me tocó la multifarmacia. Llegué a ver pacientes que utilizaban más de 40 fármacos. Terrible. Terrible, sí, es catastrófico. ¿Pero prescritos por el médico o porque él se los...? Prescritos en algún momento por médicos, pero después ya el paciente se acostumbra a ellos y entonces viene la automedicación, ¿verdad? Ya los tiene en casa, ya se los recetó un médico, ya le hicieron efectos, ahora los usa cuando los necesita. ¿Sí? Y el gran peligro, pues, dicho antes de irnos a otro intervalo, es que todo representa riesgo. Claro. Incluso en la experiencia, pues, de más de 30 años de estar en 2 hospitales y ahora participando como supervisor médico en el ISSSTE, te puedo decir que la cultura de la gente es pésima hacia el uso de fármacos. Entonces, en Jalisco y la cultura de los médicos, claro, también está terrible. Porque dicen, para que ya no vengan unos 2 años y llévese todos sus tratamientos. Entonces, no, es que la farmacopea es inmensa. Entonces no te puedes saber todos los fármacos de memoria ni las interacciones que tienen los fármacos. Entonces uno tiene que estar estudiando constantemente y se vale consultar en frente del paciente si estos 5 fármacos que te voy a dar son adecuados. Son adecuados y no interactúan entre ellos y te van a dar un problema. Y en lugar de mejorarte, te perjudico. Entonces, aquí nos encontramos, doctores, con que tenemos que retomar el rumbo, tanto el sector salud, los médicos y tanto los pacientes, porque podríamos estar perjudicando y ahora vemos muchos problemas de enfermedades causadas por la automedicación. Claro, ¿sí? Sí. ¿Podemos llegar a ese punto también? Sí, definitivamente. Bien, porque inclusive, aunque nos duele la cabeza, quizás ese dolor de cabeza es por algo que está pasando en un simple dolor de cabeza de estrés. Hay quien decía, siento un dolor de infarto, y resulta que no, que era de gastritis. Y que entonces tú dices, pues se confunden los dolores, ¿verdad? Y mira lo que es peor, pues me preguntabas, en la tercera edad, ¿no? Pues me jubilé del IMSS siendo el encargado de la unidad de paliativos. Entonces ahí tenía yo muchos pacientes enfermos crónicos, jóvenes y de la tercera edad. En la tercera edad lo que más sufren la gente es dolor. De los dolores de articulaciones. Dolor, discapacidad. Sí, claro. Entonces están medicados por el traumatólogo, por el internista, por el psiquiatra, por el endocrinólogo. Entonces cuando llegan contigo con el paliativista, la verdad que llevan cajones con un montón de fármacos y te preguntan de todo esto, ¿qué me tomo para el dolor? Claro. Y a veces llevan, como ya dijo el doctor, pues varios antiinflamatorios, que es lo que más se usa y se compra en cualquier tienda. Y te los pueden vender. Y son causa de 3 complicaciones muy graves para que oiga tu público. Uno es la insuficiencia renal, que puede ser irreversible y causa muchos gastos a la nación. Claro. El sangrado de tubo. Es costosa. El sangrado de tubo digestivo. Las heridas en el intestino, que dicen, o en el estómago. Perforaciones, sí. ¿Por el mismo medicamento? Sangrados. Y muchas veces hasta reacciones de tipo alérgico, claro, como broncoespasmo, ¿no? Sí. Los asmáticos, sí. Doctores, y algo importante que nos hemos dado la tarea de investigar, ¿por qué en otros países dan el medicamento exacto? O sea, dan el medicamento exacto, inclusive lo ponen en un frasquito exacto con la leyenda. O sea, no te dan la caja, si la caja tiene 20 pastillas y el tratamiento nada más son para 7, porque entonces estás corriendo ese riesgo. Yo creo que se ahorraría mucho el sector salud y ese podríamos hacer un análisis de dar exactamente la cantidad. ¿Qué opinan ustedes? Sí. La industria farmacéutica es la que más genera dinero a nivel mundial y ahí lo dejo. O sea que tiene que ser cuestión de negocio. Sí, claro. Muchas veces lo hacen así. Estados Unidos tiene un excelente sistema así porque evita que se caiga en la autoprescripción. Exacto. Prescripción, ¿por qué? Viene el ejemplo clásico de los pacientes con diabetes e hipertensión que predomina aquí en México bastante, ¿no?
Entonces llegan con nosotros, un adulto mayor, llega con la presión alta, nosotros como internistas indicamos un manejo para la presión, se le indica al paciente que se tome la presión tantas horas al día, durante tanto tiempo, para ir ajustando el medicamento. Entonces el paciente cae en esa inercia del tratamiento, que dice, yo ya estoy tomando un medicamento, no me tengo que monitorizar, o cuando me monitorizo y solo cuando veo la presión alta me tomo el medicamento, que es bastante frecuente, y eso es peligrosísimo para la salud, porque si por algo el médico lo está indicando con una dosis precisa, con un intervalo de dosis precisa, y nada más, es por algo. Y después, si lo citamos en 6 meses, en 12 meses, en 2 años, usualmente se debería de cumplir para el seguimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues yo me siento muy bien, no tengo que ir con el médico porque yo ya me siento bien, y ese es uno de los peligros más importantes, porque por algo les dicen las enfermedades que matan. Exacto, y tienes que estarte tratando, es como por ejemplo las personas que tienen hipotiroidismo o problemas de tiroides, que se las van controlando constantemente, ¿verdad? Bueno, la pregunta también es, ¿el efecto es igual en niños, en adultos mayores, esta automedicación? Porque es muy, pero muy frecuente que la madre automedique al niño. Vamos a un corte comercial y regresamos con estas respuestas a las preguntas que usted nos está haciendo. Seguimos este domingo con el tema de automedicación, muy grave y delicado, porque la automedicación le puede generar inclusive hasta otra enfermedad. Cada dolor es diferente en cada persona y su diagnóstico es diferente, su tratamiento es diferente. A ver, aquí nos comentaba que usted, doctor, que Alejandro, que vienen inclusive hasta de Estados Unidos por medicina. Sí, mira, en nuestra población mexicana, pues hay mucha gente que ya jubilada de Norteamérica vive aquí. Hay una cosa muy importante a nivel mundial que se llama el dolor crónico. El dolor crónico actualmente es considerado una enfermedad. ¿Y por qué hablo del dolor crónico? Porque la posibilidad de vivir más años se aumentó a nivel mundial. Entonces estamos llegando a los 80, 90, 100 años con enfermedades crónico-degenerativas, incapacitantes y dolorosas. Entonces hay sociedades como la norteamericana, que se maneja el grupo 1, que es el más delicado, entre los que está el fentanilo, lo manejan como si fueran también aspirinas o ibuprofeno, o sea, sí, hay mucha que tiene el facilidad, fentanilo, a diferencia de México. Entonces de repente me llegaban pacientes, cuando yo trabajaba en el Seguro Social, de origen norteamericano, que estaban acostumbrados al uso de muchos opioides. Hasta el doctor House tomaba codeína, ¿no? En el programa la serie esa famosa. Pero eso es para calmar el dolor, pero son adictivos también, ¿no? Son adictivos, bien, la mayoría de ellos. Bien, entonces hay que retomar el rumbo en cuanto a la automedicación. La experiencia que ustedes han tenido en cada una de las instituciones. Me platicaba usted una experiencia, doctor, que nos comentaba hace un momento, el doctor Julio, de personas que se han automedicado, que les han tocado casos que dices, ¿cómo le dieron eso? Y no solamente de automedicación para un dolor, sino para un pequeño accidente, alguna quemadura o algo. ¿Qué experiencias han tenido ustedes que han dejado inclusive a la persona entre la vida y la muerte, verdad? Sí, una de la que comentaba Rocío fue una quemadura que le pusieron salsa Valentina con la creencia de que iba a mejorar o no infectarse la herida, y pues bueno, con consecuencias fatales, ¿no? Claro. O cuando te haces una quemadura, que ponte esta crema, que ponte que es muy buena esta... hasta telaraña te ponen, o sea, son mitos que se traen, que alguien lo utilizó y alguien lo usó y lo vuelven a hacer. La automedicación puede ser más grave en un adulto mayor, en un pequeño, o viene siendo un peligro igual. Es un problema igual. ¿Quién se automedica más, los niños o los adultos mayores? ¿Quiénes son más? Los adultos mayores. Los adultos mayores por el hecho de la comodidad de estar en casa, ¿podría ser? Sí, y por el acceso que tienen a los fármacos. Los niños yo creo que será más por un accidente o por una curiosidad que más por una automedicación. Claro. Y el que más usamos es un desinflamatorio. Un antiinflamatorio. O para antiinflamatorio. Sí. Y analgésicos. Y analgésicos. Eso es lo que más usamos. Ustedes que tienen la experiencia, ¿debería de controlarse todo medicamento que se vende en una farmacia? Sí. ¿O no? Debería haber un proceso de cultura. De cultura. De cultura médica y de cultura a la población. Por ejemplo, en los antiinflamatorios que ya mencionó el doctor muy al inicio,
son los que más nos dan problemas. Ya dijimos, sangrado de tubo digestivo, insuficiencia renal. ¿Eso nos puede dar esa automedicación, un sangrado de tubo digestivo a la larga? O insuficiencia renal. O insuficiencia renal. O a la corta, no sabemos, porque tú bien dijiste, cada individuo es una naturaleza que es susceptible a diferentes dosis y diferentes fármacos. Claro. Entonces hay veces que el paciente en la primera toma presenta una complicación. Y hay gentes que lo toman por años y no les pasa nada. Porque cada organismo ya es diferente. en la experiencia de haber vivido la clínica del dolor por 30 años, tú ves que hay gente que toma de todo y no le pasa nada. Y hay gente que el primer dosis que le das le causa un efecto terrible, ¿no? Por lo mismo, entonces tenemos una gran facilidad al medicamento, les pregunto. Sí. El acceso al medicamento. Tanto a las farmacéuticas como... Porque hay pacientes que yo creo que le han llegado también a usted, doctor, como internista, vengo por mi tratamiento para un año, porque ya no puedo. Entonces, ¿cómo? Sí, exactamente. Y casi a usted ya le dicen qué tomar y usted le dice, espérame, el doctor soy yo. Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque se meten a investigar en internet, ven enfermedades que probablemente no las presentan y ya de repente llegan y hasta literalmente se me han tocado pacientes que llegan y dicen, doc, yo vi que este medicamento va a servir y pues obviamente no, es una medicina individualizada. ¿Qué tan peligroso es eso? Que veas tú, por ejemplo, por decir algo, un analgésico, ahorita que traigo una diarrea, o este antibiótico, pero tú no sabes si ese antibiótico, que tú tienes la presión alta, te puede afectar a ti y que tú que tienes tanta edad, pues no es el conveniente. Así es. De hecho, lo que dijo el doctor es un punto muy, muy importante, la cultura de la sociedad. Aparte del médico, es la cultura de todas las personas. Y lo vemos en que, por ejemplo, el ejemplo clásico y que es bastante frecuente es cuando tenemos un dolor de garganta, ¿no? Empezamos con dolor de garganta y gripa, necesito antibiótico. No sé qué sea, necesito antibiótico y mueven cielo, mar y tierra para conseguir antibiótico y toman antibiótico cuando más del 97% de las veces no se requiere antibiótico. Y es viral. Y es viral. El virus no se mata con antibiótico, solo va a pasar. Un ejemplo muy claro fue durante la pandemia. A ver. ¿Qué pasaba en la pandemia? Pues obviamente de 100 personas que se infectaban con el virus, que tenían síntomas, pues obviamente la respuesta al virus que lo que pasa es muy variable. No es lo mismo una persona joven que se infecta con el virus o una persona que tiene obesidad, 60 años y antecedente de infarto. Las características. ¿Verdad? Entonces lo que pasaba era, ese individuo joven, un ejemplo, y muy burdo, agarraba limón, lo exprimía, agua caliente y 5 días en la mañana se tomaba el vaso de agua, ¿no? Bueno, es vitamina C. Pero ahí lo pongo como un ejemplo así un poquito burdo, pues. Si no, el dióxido de cloro, que estaba un clásico, ¿no? Entonces se lo tomaban 5 días ese individuo joven sin enfermedades, pasaba la enfermedad y al mismo tiempo la enfermedad se iba quitando, como muy probablemente iba a pasar, se le iba a quitar sola. Y pues él achacaba a que lo que tomó le quitó la enfermedad. Es una falacia de asociación, o sea, es una mala asociación. Natural Así de la es. enfermedad. Entonces querían ya después globalizarlo. Llegaban con fulanito, oye, fíjate que me tomé un limoncito en la mañana, 5 días, y se me quitó. Entonces llegaban y le platicaban a alguien que sí tenía factores de riesgo que progresar la enfermedad. Oye, tómate ese limón, tómate el dióxido de cloro y se te va a quitar. Y pues claro que no. Él confiaba en eso porque se autoprescribía lo que le recomendó fulanito. Pero no es el contexto, pues en la persona joven era evidente que esto iba a ser normal, su respuesta era diferente a lo de la otra persona y más riesgo a la otra persona y acababan hospitalizados y falleciendo. Claro. Ahora, la automedicación tiene un costo al Estado y al país, inclusive a la familia y al sector salud, porque, bueno, más que prevención es un problema más grave, ¿no? Porque pudiera tener, pues, alguna otra enfermedad, ¿no? Sí. La automedicación puede dar un costo grave. Sí, es lo que decíamos, o sea, el automedicarse, por ejemplo, con los AINES, pues te provoca una insuficiencia renal. Y es muy costosa la insuficiencia renal. Sí, claro, o sea, el costo es altísimo. Un paciente necesita 13 sesiones de hemodiálisis o de diálisis peritoneal si es en casa, pero son caras, son muy caras, y generalmente terminan en las instituciones de salud porque no pueden absorber el costo, ¿no? La familia. Y además, una perforación intestinal, una perforación gástrica, pues también incluye una cirugía. Eso es lo principal que pudiera accionar tanto medicamento, úlceras gástricas, perforaciones. Sí. Pues es mucho cuidado ahí. Con los AINES, sobre todo yo me refiero a los AINES, que son algo medicamentos. Hay otros medicamentos que también se utilizan si tienen un poquito más de control, los medicamentos para dormir, ¿no? Pero esos a veces también hay que ajustarse
las personas van creciendo. Que de eso ya hablaremos también en otro panel. En otro panel. Lo que son para dormir, que son así como más también sí, específicos. controlados. Y más que la pandemia nos dejó también así como mucho Problemas. estrés, ¿verdad? Sí, claro. Quería agregar algo, doctor Julio. Quería agregar algo, perdón, Alejandro, no, cuidado. A lo mejor suena un poco técnico, pero voy a tratar de hacerlo sencillo. Claro. ¿Cómo nos enamoramos las personas? Dice Arjona. Por la vista, ¿no? ¿Qué? Dice Arjona, no te enamoraste de ti, sino de mí cuando estás conmigo. Ah, bien. ¿Sí? Te enamoraste de ti cuando estás conmigo. O sea, nosotros somos el resultado de puras sustancias bioquímicas. Bien. Y de puros receptores donde llegan esas sustancias químicas y producen efectos. Tenemos sustancias endógenas de nuestro organismo, como endorfinas, que caen en esos receptores y producen efectos. Por ejemplo, bienestar, cuando haces ejercicio. Bueno, todos los fármacos actúan también sobre receptores y luego desencadenan dentro de cada célula una serie de mecanismos muy complejos que sería aquí difícil explicarlos. Bueno, hay medicamentos que se bloquean unos contra otros. Entonces es un grave problema. Te estoy dando un medicamento que te hace esto, pero el otro que te estoy dando desactiva este. Y tú te vas contento porque por eso la cultura del médico es de seguirse capacitando para saber todas las interacciones y documentarlas. Ustedes estudian toda la vida. En el momento, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa que tú dices muy importante, ¿qué más puede pasar? Por ejemplo, con los antidepresivos, si le damos un analgésico llamado tramadol, actúan en el mismo sitio de acción con las mismas sustancias y pueden elevar un neurotransmisor en el cerebro que produce convulsiones y muerte. Pues yo creo que debe de haber aquí, doctor, una corresponsabilidad. Claro. Tanto del sector salud, el médico y del paciente. Yo creo que esa cultura que usted mencionaba de un tratamiento debe de serlo de ya, porque es cierto lo que decía también aquí el doctor Mauricio, de que vienen ya pues para llevarse todo su paquete de medicamentos y ahí debe de ponerse un alto, ¿no? O sea, ¿no? Y controlar. Y controlar, porque entonces quiere decir que estamos muy automedicados. Y mal. Y mal, automedicados y mal. mal. Pues tenemos que retomar el rumbo porque nos está generando problemas pulmonares, problemas también renales, y eso puede causarnos graves secuelas y a la larga, pues muy costoso, ¿verdad? Y más, decíamos, por ejemplo, de los niños. Y hay personas que les llegan a ustedes cuando ya el medicamento ya no hay nada que le pueda facilitar. Hay un problema muy grave en los niños. En los niños, a ver. Porque los usted niños, ha tratado niños, ¿verdad? Yo soy anestesiólogo logopediatra. Entonces, los niños necesitan tener sus medicamentos bien dosificados. Porque muchas veces, pues la gente, incluso los médicos, dicen, pues está chiquito, dale un chirris, ¿no? Dale poquito, dale la puntita de la cuchara. O sea. Entonces, hubo en algún momento de la historia en Estados Unidos, pues un daño hepático por utilizar un analgésico, para no mencionar el nombre, claro, porque es muy útil, pero en ese momento de la historia produjo destrucción inmediata de muchos hígados de bebés por la sobredosificación que dieron las mamás. Bien, ahora, cuando tenemos un dolor o un síntoma, ¿qué debemos de hacer para no automedicarnos? Vamos a hacer un corte y al regresar los expertos nos dirán, pero también aparte de esto, comentar si también el paciente puede tomar vitamina C, selenio, o sea, si lo puede completar con zinc, con potasio y no hay problema. ¿Qué es lo que nos dicen los doctores? Al regresar le van a comentar, porque dicen, bueno, yo ya tengo 30, 35, hago mucho ejercicio, ¿qué hago? ¿Puedo tomar selenio? ¿Puedo tomar potasio? ¿Puedo tomar calcio? No hay problema para mí al regresar. Seguimos con el tema automedicación este domingo. Si usted tiene un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor de brazo, siente palpitaciones, ¿qué debemos de hacer, doctor, ante un dolor que se presente en nuestra casa? ¿Automedicarnos o si tenemos una aspirinita y a lo mejor es presión estrés? Ante un dolor, ¿qué se debe hacer? Se debe de acudir con un médico. Si es una institución de salud pública como es el IMSS, acudir a una unidad de medicina familiar para que determinen qué tipo de dolor. ¿Por qué? Porque si es un dolor en estómago, pero que además es quirúrgico, nada más con el automedicarse vamos a enmascarar el dolor. ¿De una apendicitis podría ser? Una apendicitis o alguna otra situación que ese medicamento nos puede, a nosotros como médicos, al momento de explorar o de revisar,
enmascarar un cuadro. Bien. Entonces, acudir a las instituciones de salud. El IMSS cuenta con 114 unidades de medicina familiar y 17 hospitales, y pueden acudir con nosotros cualquier hora haya atención médica continua, urgencias en los hospitales y atención médica continua en las unidades de medicina familiar, donde podemos determinar qué medicamento es el ideal para cada paciente y para cada patología y descartar alguna patología agregada que le esté causando el dolor y no el dolor en sí. Y además ustedes tienen que preguntar mucho la edad de la persona, ¿verdad? Sí, claro. Porque puede ser que un dolor de cabeza no sea por un estrés, sino porque traes la presión alta. Es correcto, es lo que tenemos que determinar en la institución. Bien, bien. Doctor Mauricio. Yo considero también, como comenta el doctor, que sí tenemos que tener esa parte de la cultura. No es lo mismo un individuo de 20 años que jugó fútbol, se golpeó en la pierna y toma una dosis de ibuprofeno para el dolor y se acabó. Que en ese momento, pues probablemente sería una buena automedicación en este contexto porque tiene un golpe y sabe que el golpe pues va a pasar y en ese momento le va a quitar el dolor y no sigue tomando el ibuprofeno. Creo que ese es un contexto adecuado. No igual a un paciente, por ejemplo, de 60 años que empieza con dolor en la boca del estómago y tiene diabetes, en donde tiene factores de riesgo fundamentales para que pueda tener una enfermedad mayor. Y esto aplica para la vasta mayoría de las personas, como comentó el doctor, en donde deben de llegar definitivamente a tener una valoración médica, más del 90% de las veces. Los escenarios raros en los que sí, pues es algo evidente que puede ser controlado con una dosis de un medicamento, pues excelente. En individuos que no tienen riesgo sobre todo, pero en aquellos que sí, edad mayor de 40 años, enfermedades crónicas, presión alta, diabetes, sí, claro, todo, claro. Un dolor de cabeza que no es normal, que no es cotidiano, definitivamente deben de tener una valoración médica antes de poder prescribir algún medicamento, incluso, aunque sea un ibuprofeno, una aspirina, lo que sea. Claro. Sí. Doctor Alejandro, ¿qué opina lo que acaban de decir? No, definitivamente, para no ser repetitivo, nada más voy a añadir, la gente debe acudir con el médico porque detrás del dolor, que es solamente un síntoma, puede haber una enfermedad grave, incluso mortal. Por ejemplo, yo en Clínica del Dolor, 30 años, pues a través de un dolor crónico o agudo, diagnostiqué cánceres, diagnostiqué leucemias, diagnostiqué muchas enfermedades de tipo principalmente oncológicas o cardíacas. Entonces siempre hay que hacer la historia clínica del paciente, es muy importante. No nomás ir al médico, porque el médico también tiene la responsabilidad de hacer una buena historia clínica para ver si detrás de ese síntoma doloroso no puede haber una enfermedad grave. Eso es muy importante. Y otro tema que me han preguntado mucho, que lo consulté con ustedes, estamos en una era de proteínas, de vitaminas, estamos en un acelere total de estudios y de trabajo. Tienes que tomar vitaminas. ¿Qué opinan ustedes de toda la serie de vitaminas que hay, que hasta te tomas todo un cóctel de vitaminas y las conjugas? Pues una vitamina C, D, potasio, selenio, todas las vitaminas. ¿Qué opinan? Deben estar prescritas, o sea... Aunque sea una vitamina, debe de estar prescrita. Sí, debe de tener una prescripción, porque no es lo mismo lo que necesita un deportista, a un adulto mayor o a una persona sedentaria. Es diferente, ¿no? Su ritmo de vida y debe de ajustarse. ¿Quién podría ayudarnos ahí? Bueno, tenemos apoyos en el área médica, como puede ser nutrición, para determinar qué necesitaría. Las proteínas con sus reservas, existe ahorita un boom por el ejercicio y los suplementos proteicos, y que también le cargan mayor trabajo al riñón. Exacto, y si a eso le cargamos una mala automedicación y una enfermedad crónica que no la conocen, porque puedes estar joven, hacer ejercicio y tener una enfermedad crónica, tener ya principios de insuficiencia renal y además le estás cargando más proteína de la que tu cuerpo necesita y pues estás forzando el riñón a trabajar más y con ello consecuentemente aumentar el daño renal en caso de que lo tuvieras. Doctor, muy bien, esa es su opinión sobre estos. ¿Y usted qué es internista, doctor Mauricio? Yo creo que en ese contexto debemos de saber que varía, como comentó el doctor, la edad. La edad es muy importante cuando ustedes hacen un diagnóstico. Sí, es bastante importante porque es también una falsa creencia muy frecuente en la sociedad, creer que me siento débil y cansado, necesito vitaminas. Eso es falso. Eso definitivamente jamás es una indicación de vitaminas. La administración de vitaminas o suplementos es estrictamente supervisada por un médico en el contexto de la deficiencia que se requiera. Por ejemplo, no es lo mismo un individuo de 20 años deportista, que obviamente tiene
sensación de fatiga, pero con algunos alimentos, una adecuada nutrición asesorada por nutrición, es más que suficiente. A un individuo de 65 años, que por ejemplo tiene una hemorragia de tubo digestivo, está sangrando de manera crónica, tiene pérdida de hierro, pérdida de algunas otras vitaminas, deficiencia de vitamina D, en donde definitivamente hay que soltarle el suplemento. La mayor parte de las veces, para la mayor parte de las personas, más del 90% de las ocasiones, no requieren suplementos vitamínicos, bajo ninguna situación. Ni para sentirse más fuerte, ni para prevenir resfriados. No me diga eso, doctor. Entonces, Así no, a es. partir de los 40 ya tienes que tomar vitamina No, D no. porque no te soleas. Hay que medir, sí, en el contexto clínico deberíamos de medir niveles de vitamina D y clasificar en población mexicana que Y hay saber puntos de cómo corte. está la vitamina D. A ver cómo está y a ver en qué beneficio potencial puede requerirse. Una mujer posmenopáusica, por ejemplo, que tenga osteoporosis, se le puede administrar si tiene niveles bajos de vitamina D. Claro. Sería un contexto clínico adecuado, no solo, ya tengo 49 años, estoy en mi posmenopausia. Pero a ver, doctor, yo también digo algo, o será esto mental, pero ¿por qué nos sentimos tan bien cuando nos dan un cóctel de vitaminas? Se llama muchas veces efecto placebo. ¿Efecto placebo? Efecto placebo. Sí, estoy muy cansada, pero me acabo de tomar pues vitaminas, potasio, selenio. Sí, literal, ese es el efecto placebo. Hasta me acaban de poner un suero y entonces, ¿por qué? Es el efecto placebo. Yo lo veía mucho con mi abuelo. ¿Qué es el efecto placebo? El efecto placebo, para que la gente lo entienda, es cuando tenemos la sensación o tenemos un síntoma, nos dan algo de tomar y de repente nuestro cuerpo ya se siente bien, ¿vale? Yo lo pongo, por ejemplo, con mi abuelo, en paz descanse. Él siempre refería mucho dolor, que se investigó bastante y no se llegaba a nada. Y una tía un día caló para darle una pastillita de azúcar. Cada que sentía dolor, mi abuelo le daba la pastilla de azúcar, se le quitaba el dolor. Y era una pastilla de azúcar. Entonces, ahí viene la parte mental. Obviamente, en el contexto clínico adecuado y valorándose bien por un médico, pues sí se puede hacer esta distinción. No solo decir, a todos les voy a hacer una pastillita de azúcar a ver si funciona. Claro. Pero sí es falso que de determinada edad ya hay que darle todas las vitaminas. No, se tiene que hacer la evaluación nutricional y médica para ver si es el contexto adecuado para dar y qué vitamina, no de todas. Entonces también la moraleja es que no tomar vitaminas sin antes consultarlo. Así es. No hay que tomar nada. No hay que tomar ni antibióticos, bueno, este doctor sí nos encanta. ni analgésicos, sí, ni vitaminas, ni analgésicos, ni antibióticos, mucho menos antidepresivos. La gente cree que está triste y se toma un antidepresivo. El antidepresivo tarda más de 2 semanas en hacer efecto, pero la gente se lo toma y cree que se sintió bien por el efecto placebo. Hay una anécdota, a ver si lo puedo contar en 30 segundos. No, cuéntelo, tenemos tiempo. Hicieron un experimento en Alemania, a unos investigadores españoles, donde les causaron dolor a unos individuos voluntarios y vieron un estudio del cerebro, cómo se activaban las zonas del cerebro. Entonces le dijeron, te vamos a poner morfina, y les pusieron morfina, pero no era morfina, pero los pacientes no se ven. Entonces dijeron, ya se nos está quitando el dolor. Entonces, ¿sabes qué? Ahora ponle un antagonista de morfina, para que le regrese el dolor, y le ponían un antagonista de morfina y le regresaba el dolor. Conclusión del estudio, nunca les pusieron nada, era agua. Pero a los pacientes se sugestionaban y se les quitaba el dolor y se aumentaba el dolor. Entonces, el efecto placebo se ha demostrado que da un alivio del 40% cuando hablamos de analgésicos. O sea, nada más por el efecto placebo se quita el 40% del dolor en la mayoría de los casos. ¿O será que ahora con la vida tan acelerada que traemos de isofacto que se nos quite el dolor? Que y el dolor de garganta. Cuando sale un analgésico nuevo, debe ser superior a un placebo, porque el placebo cura el 40% del dolor. Así es. El sana colita de rana también tiene su explicación, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, sería motivo de replática. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es correcto. ¿Tiene razón el doctor? Sí, por supuesto. Sí, definitivamente. ¿Y les ha pasado también? Sí. Entonces tenemos que retomar el rumbo de esta automedicación, como le estamos mencionando, por costos, por salud, pero también es el llamado al sector salud, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿no? Hacer un buen diagnóstico, a no dar... Yo creo que desde ahí podríamos retomar, no dar todo un tratamiento, hasta el específico que tiene para evitar también algún problema. Entonces, no vitaminas, si no se requiere para la persona. Así Mejor es. Una buena alimentación, Claro. una buena nutrición, claro. ejercicio. Ejercicio y sol. Ejercicio y sol. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo, doctor de sol? A ver, recétenos. No hay un tiempo exacto, pero por ejemplo, ahora en la pandemia, Sí. y yo personalmente, pues asustado como todo el mundo, yo no me metí a la casa, anduve trabajando, pero sí me preocupé por los tratamientos. Entonces hice determinación de vitamina D, porque tiene que ver mucho con la inmunidad, y me encontré que mis niveles eran casi por el suelo.
Y entonces ¿De vitamina D? Sí. Porque le faltaba el sol. Empecé a tomar vitamina D de 5,000 unidades para recuperar lo más pronto posible los niveles, pero con controles de laboratorio. ¿Qué pasa? Que la gente ya casi no estamos en el sol. Estamos en estos lugares encerrados con aire acondicionado. Claro. Y entonces, para que la vitamina D dé el efecto fisiológico que se requiere, hay que complementarlo con Pues presencia de sol. decían los abuelitos que teníamos que ser, que daba el sol, si daba en los brazos y en las piernas, llegaba de inmediato y pues son 15 minutos. Ya lo estoy recetando, ¿ya ves? Sí, no, sí. Bueno, Sí, también viene la fotoprotección es muy importante también. Bien. Sí, ¿ya nos están pidiendo un corte o seguimos? Sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos ya a las conclusiones. Ya regresamos a las conclusiones, se ha ido muy interesante este programa, pero cada uno de los panelistas nos dirán cuáles son los retos de evitar esta automedicación y usted en casa, ¿qué debe de hacer? Y muchos jóvenes que hoy están independientes y viviendo también ya fuera de lo que es el hogar, ¿cómo ayudarlos a que no lleguen a una automedicación? Regresamos. Llegamos este domingo ya a las conclusiones en este programa sobre la automedicación, sus efectos muchas veces letales y lo que tenemos que retomar el rumbo en cuanto a nuestra salud en el hogar. Así que vamos a empezar con el doctor Julio para que nos dé los desafíos del IMSS en cuanto a la automedicación, qué están haciendo, habrá campañas, pero también aparte las recomendaciones que da a las familias, a los jóvenes, a todo usted que nos está viendo este domingo en casa. Rocío, pues para cerrar, les comentaría que acudan a las instituciones del IMSS, no solamente para recetar los medicamentos que se necesitan para la cuestión que le aqueje o la enfermedad que le aqueje enmascarado con un dolor. Que acudan también para hacerles una calculadora de riesgo, detectar qué riesgos tienen las personas que podamos detectar nosotros cuando llegan. Inclusive iniciamos ya con toma de glucosa a los 20 años para determinar qué riesgo tienen. Por el consumo tan alto que hemos tenido de glucosa, nuestra insulina hepática nuestra insulina en el páncreas se va acabando y entonces ya estamos haciendo mediciones tempranas, detectar hipertensión, detectar otro tipo de enfermedades, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, todas esas cosas, cuestiones que a nosotros es muy interesante la medicina preventiva en el IMSS. Es la más importante de todo el sector salud, la prevención. Y también invitar a las personas que no acudan, no automediquen, no se automediquen, no utilicen medicamentos que tienen en casa y además que no los compren en lugares de dudosa procedencia, que utilicen medicamentos en lugares establecidos. Los famosos lavados. Ahora que recuerdo me han comentado que mucha gente utiliza los lavados y no sabes si va la flora intestinal ahí, si el adulto mayor no puede hacer esos lavados, o sea, muchas cosas de los autolavados. Sí, en esa cuestión, la verdad, tienen que ser solamente para ciertas indicaciones. Y prescrito también. Sí. No. Ahora, si dan el tratamiento y la caja le quedan 6 o 7 pastillas, pues no tomárselas esas, porque dicen, me voy a reforzar más y para el siguiente año ya no tengo. Entonces, te acabas toda la caja cuando te dijeron que 5. Ese volvemos al tema del primer punto, de el dinero en la farmacéutica, ¿no? Obviamente, si un tratamiento dura 7 días y los antibióticos duran 7 días, ninguna caja es para un tratamiento de 7 días, es para 5 días. Entonces tienes que comprar 2 cajas y obviamente de la segunda caja te va a quedar para 3 días. Y esos son los medicamentos que tenemos ahí, que se tienen almacenados en casa, ¿no? Bien, pero ya no volverlos a tocar, solo si el médico te dice. Si lo prescribes y ya lo tienes ahí. Aunque hayas tenido el mismo síntoma, después no sabes si en ese momento puedes tomar ese medicamento. Sí, no lo debes de tomar, o sea. Bien. Esa es la recomendación que da. Esa es la recomendación. Y ese es el mensaje que da y el consejo que da a las familias. Sí, claro que sí. ¿Alguna caída, alguna quemada? Tampoco se automediquen. No. ¿Verdad? Porque eso está muy grave. Les han llegado gente con muchas cosas dañinas. De preferencia acudir a un servicio de urgencias o con su médico familiar. Sí. Si es una intoxicación o detectan algún daño a la salud, que posiblemente por un fármaco, acudir también a las instituciones. Los famosos medicamentos para dormir también deben de tener su prescripción, deben de individualizarse y deben de ajustarse según la edad, ¿sí? No es lo mismo a los 70, a los 80, a los 90, los niveles de grasa aumentan y bueno, el doctor a lo mejor nos va a complementar. Y yo quisiera que cada uno de ustedes concluya también y le pregunto,
los medicamentos en lugares establecidos. Sí. Porque hay medicamentos que están caducados y que no son medicamentos que realmente vienen de una institución. O son placebos envueltos en pastilla original. O sea, son medicamentos que no son medicamentos, pero les hacen... Hay toda una mafia en esa cuestión de que te hacen un medicamento que parece original. Y no es. Y es por placebo, lo tanto, es azúcar. Por lo tanto, tiene que ser en una institución, porque si se compran en muchas de esas casas que por ahí andan, puede ser un grave peligro a la salud. Así es. Bien. Muchas gracias al doctor Julio. Doctor Mauricio, ¿cómo concluye usted que está ahí en los hospitales de escuela, en el Hospital Civil, que atiende a muchos derechohabientes, inclusive de otros estados? Claro. Yo creo que a manera de conclusiones, pues darle la importancia a la parte del médico y evitar la inercia del tratamiento en las personas. Lo que comentabas, tengo el mismo dolor en el cual el médico previamente me había recetado algo, me vuelvo a recetar lo mismo. Obviamente no es el mismo contexto la mayor parte de las veces y se tiene que tener esa supervisión estricta por el médico. Entonces esta cultura que comentaba también el doctor es bastante importante tanto del paciente como del médico, que sepa identificar y que sepa cómo abrazar esa parte para evitar que el paciente no crea que ya por su propia cuenta puede tomar las decisiones. Tener en cuenta para todo el auditorio que los medicamentos no es como tomar un chicle, pues. O sea, los medicamentos pueden hacer interacción incluso con alimentos. ¿Interacción en qué sentido? Pasan siempre mecanismos bioquímicos a nivel de nuestro hígado, en el riñón, que hacen que aumenten o bajen los niveles del medicamento en la sangre. Si de repente adicionamos otro medicamento que el médico no está previendo, como comentó el doctor, viendo las interacciones, o puede subir o puede bajar dicho medicamento y puede ser contraproducente. En el caso, por ejemplo, del ibuprofeno, produce bastante hemorragia de tubo digestivo, sangrado gastrointestinal, vómitos de sangre, cuando se toma de manera crónica. Y es muy frecuente, por ejemplo, en adultos mayores, que les duelen las rodillas, que les duelen las articulaciones, tomar compuestos con betametasona, que es un esteroide de muy alta potencia, con antiinflamatorios como el ibuprofeno, etcétera, de manera crónica. Entonces tienen el dolor, se lo toman y vienen las complicaciones, llegan a urgencias prácticamente casi muriéndose. Y es en donde podemos intervenir en esta parte de que vayan con el médico oportunamente para cualquier dolor, y no porque un medicamento inicialmente les quitó ese dolor, quiere decir que lo puedan seguir tomando el resto de su vida. Esa es una muy peligrosa asociación, de la cual obviamente pues se debe de acudir al médico para que se pueda hacer este esclarecimiento y explicarle al paciente cómo seguir este seguimiento. Y le pregunto también sobre medicinas que no sabemos el contenido de estas. Claro, de hecho que hace la vecina poquito, las vende, que no sé qué, que ya tiene y bueno. Hace poquito pasó que en varias farmacias que no estaban autorizadas estaban distribuyendo la aspirina. La estaban distribuyendo dos lotes específicamente que sacó la COFEPRIS. Lo sacó específicamente porque no se sabía la procedencia. Y muchos decían, Doc, ¿qué me puede pasar si me tomo esa pastilla? No tenemos ni la más mínima idea porque no sabemos quién le puso el que hizo esa pastilla. Entonces, estos lotes tienen que estar verificados por la COFEPRIS a partir de la farmacéutica que los elabora y distribuirse en farmacias que estén autorizadas o bien en el sector salud que se encarga específicamente de ver y asegurar que sean medicamentos que se puedan administrar en la población. Bien. ¿Y madres de familia no automedican a sus bebés, a sus niños? Ni a ellas ni a sus niños, y menos a los niños, porque las dosis deben de ser específicamente ajustadas por pediatras, anestesiólogos pediatras. Específicamente, los geriatras son expertos manejando a los adultos mayores, en medicina interna manejar las patologías de los adultos, etcétera. Cada quien, la medicina es tan amplia que ya específicamente cada quien tiene que ver a quién le corresponde. Sí. Y muchas veces los padres de familia pues estamos usurpando la profesión de los médicos, exacto, medicando a nuestros hijos. Claro, y algo que me gustaría también hacer hincapié es que cuando vamos con el médico, he visto muchos que de repente pues ven al doctor joven y muchas veces utilizamos la computadora o el iPad durante la entrevista médica. Esto lo hacemos con el fin de, como mencionaba el doctor, no somos computadoras para poder conocer toda la información que existe en la medicina. Claro, es imposible por más que estudiemos siempre. Entonces, para la seguridad del paciente es muy conveniente que, por ejemplo, utilizando aplicaciones médicas que ya tenemos predeterminadas, ver interacciones potenciales entre cada medicamento que le vamos a dar al paciente para evitar en la medida de lo posible cualquier complicación relacionada al medicamento. Eso es algo que es muy frecuente y que pasa ahorita en la medicina.
Claro, pues así son parte de las opiniones que nos están dando cada uno de los expertos sobre esta automedicación. Doctor Alejandro, ¿cómo concluye usted? ¿Qué nos recomienda? Y bueno, pues aquí los padres de familia estamos muy atentos a todo lo que nos están indicando. Voy a aprovechar el tiempo. Primero un saludo y un agradecimiento por estar aquí de parte de nuestros directivos, el doctor Ramírez López desde México, y nuestro subdelegado médico aquí en Jalisco, es su casa para todas las instituciones. instituciones. Se han hecho muchos esfuerzos en la institución ISSSTE para tener toda una carencia de fármacos que había. Sin embargo, pues ahora volvemos al otro extremo. Ahora hay que cuidar que la gente les dé buen uso. Yo concluyo con lo siguiente: no somos iguales niños, adultos y los de la tercera edad. Tenemos metabolismos y sistemas de eliminación diferentes para los fármacos según la edad y según nuestras enfermedades y nuestra madurez. No es lo mismo un recién nacido, que se puede complicar muy fácil, a un adulto sano, a uno de la tercera edad que ya trae muchas enfermedades encima. Entonces, por lo tanto, tenemos la obligación, la corresponsabilidad, la población, de cuidarnos en el uso de fármacos a través de la vigilancia médica. Y los médicos tenemos la obligación de seguirnos actualizando y apoyarnos de los medios electrónicos para saber qué estamos haciendo, porque estamos usando químicos. Bien. Químicos que pueden ser venenos. Así es. Es importante que ustedes se apoyen, pero también que no usemos en las redes sociales nosotros para decir, me duele la cabeza, tómate esto, tómate eso, me duele eso. Peligroso, porque peligroso. Eso, como ya están muchos jóvenes diciendo, no, ya no vamos al médico, esto ya lo están utilizando Las redes sociales son un peligro en todo, Claro. no más en el uso de medicamentos. Sí, claro, y ya veo que vienen, a ver, dosis tanto, o sea, ya les ponen hasta la receta. Sí. Entonces, mucho cuidado los jóvenes y padres de familia de utilizar las redes como si fuera su médico en casa. Así es. ¿Verdad? Entonces, la recomendación es esa: ante cualquier dolor, acudir con un especialista, y aunque pase el tiempo y ya ese especialista dio el tratamiento, pues también nuevamente acudir, no automedicar a los menores, y aunque sean vitaminas, aunque sean minerales, tampoco hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos que tener nutrición. Pero sí, recomiéndenos para una buena salud. A ver, ejercicio. Claro. De hecho, hace poquito salieron pilares. Nos quedan 2 minutos. Eso es muy importante. La mejor dieta que ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular de muerte por infartos al cerebro, al corazón, de cáncer, incluso es la dieta mediterránea. ¿Cuál es? ¿Qué lleva la dieta mediterránea? Son muchas especias que tienen específicamente ahí. Nueces, legumbres, muy poca carne roja, más que nada carne de pescado. ¿Blanca? O carne blanca, así es, de pollo. Para más especificaciones, ahí sí pueden consultar en internet dieta estilo mediterránea, o incluso, mejor, con una terapia de nutrición, un nutriólogo. Y que hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer ejercicio, definitivamente. Hacer ejercicio. Control de la presión arterial también es bastante importante. Y salud. Sí. No, le quedan 20 segundos, doctor. Yo soy sexólogo, la salud sexual. También. Claro. Porque somos entes llenos de nuestra sexualidad y nuestra vida. Ahí correcto. Está. Bueno, ¿qué le parece si hacemos un panel sobre sexualidad? Ahí está, ya lo dejamos pendiente, y de seguro también usted tiene muchas dudas sobre ese tema. Muchísimas gracias, doctor Julio, doctor Mauricio, muchas gracias. doctor Alejandro. Parte del Hospital Civil. Gracias. Pase buen domingo y no automedicarnos.